Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú de la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar.
Shalom a todos, bienvenidos una vez más en esta noche al estudio de la palabra del Señor, a este estudio bíblico que traemos a ustedes diariamente con la voluntad del Señor que nos permite compartir de este tiempo para con todos ustedes. Damos gracias al Señor por este día y por la oportunidad de estudiar su palabra. Es un gran privilegio el poder hacerlo y les invitamos a que se nos unan en este estudio que hacemos todos los días a esta misma hora, a las 6 de la tarde, estudiando la palabra del Señor. Ya estamos estudiando el libro de Hechos. Estamos aprendiendo acerca de lo que hicieron los apóstoles posterior a la muerte de nuestro Mesías Yeshua. Si no se han conectado antes, pues los invitamos a que vean desde el capítulo 1 para que sepan en qué vamos. Hoy estudiaremos el capítulo 2 a partir del verso 14, porque la primera parte del capítulo 2 ya la estudiamos, que pueden también encontrarla en esta misma lista de reproducción y en este mismo canal. Vamos a orar. No sin antes darle la bienvenida a todos los que se conectan y participan con nosotros cada día. Shalom para todos ustedes, que el Eterno les bendiga, les prospere. Muchas gracias por compartir con nosotros de estos estudios, por estar ahí siempre presentes y por la disposición que tienen, ¿no? Les invitamos a que compartan, a que se suscriban, a que den like, a que puedan participar con nosotros siempre de estos estudios, que es una bendición, y que estos mensajes puedan llegar a muchas más personas, pues es una labor que todos debemos hacer, compartir en nuestras redes sociales de estos mensajes y tener la oportunidad de llevar el mensaje de la palabra del Señor a muchas más personas. Vamos a orar y a dar gracias por este día, por el tiempo de estudio y a disponernos para estudiar este capítulo que nos tiene el Señor para este día. Padre bueno, te doy infinitas gracias, Señor, por tu palabra, por la oportunidad de congregarnos en torno a ti, Señor, a los dichos de tu boca, Señor, a lo que ha salido de tu corazón, a lo que has, Padre, dejado como registro, Señor, verdadero de que tú existes, Señor, de que hemos sido llamados, Padre, a servirte, hemos sido llamados a conocerte, Señor, y a anunciar, Rey eterno, al mundo, Señor, de tus maravillas, Padre. Danos en esta noche la sabiduría, el entendimiento, la comprensión, Señor, que podamos entender, Señor, lo que tienes para nosotros, que nuestro entendimiento sea abierto, Señor, que nuestro espíritu esté dispuesto, Padre bueno, y que hoy nos permita, Señor, tener un tiempo en comunión, Señor, compartiendo del estudio de tu palabra, Señor, que sea ella alumbrando nuestro camino, Señor, que ella sea luz en nuestro corazón, en nuestra vida, Señor, y que en tu misericordia, Padre, podamos conocerte cada día más, Señor. Gracias por mis hermanos, por su disposición y por su ánimo pronto, Señor, a buscar tu rostro. Yo te agradezco en el nombre y por los méritos de nuestro Mesías Yeshua. Amén. Bueno, vamos entonces a estudiar el capítulo 2 del libro de Hechos. Voy a releer los primeros 13 versos para entrar en el contexto. Ya estudiamos esos primeros 13 versos, pero los voy a releer para que tengamos un poco más de contexto ahí. Dice Hechos 2, capítulo 1, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estando confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son estos todos galileos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia,
en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos que aquí residen, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Elohim. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Eso era lo que estaba aconteciendo en el día de Pentecostés, ¿no? Ya en la primera parte de este capítulo lo estudiamos, así que si no saben el contexto, los invitamos a que vayan allí y vean. Ahora, estaban allí reunidos, vino un estruendo, llenó toda la casa, estaban en el templo allí celebrando Pentecostés y empezó a suceder un milagro, y fue que empezaron a hablar en diferentes idiomas, diferentes lenguas, y todos los que estaban allí entendían unos a otros lo que estos galileos hablaban. Entonces, unos decían, estos están ebrios, otros decían, pero ¿qué es lo que está sucediendo? Y se levanta el apóstol Pedro, versículo 14, y va a dar una explicación acerca de lo que él, conforme a las escrituras, dice es lo que está aconteciendo. Versículo 14. Entonces Pedro, el apóstol, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz, hablando de los otros discípulos, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Entonces Pedro va a explicar qué es lo que está aconteciendo allí. ¿Qué es ese alboroto? ¿Qué fue ese estruendo? ¿Qué fue lo que aconteció? ¿Qué es lo que está pasando con estos galileos hablando en diferentes idiomas? Dice aquí, escúchenme, ustedes judíos y todos los que habitan en Jerusalén. Recordemos que en la fiesta de Shavuot, pues mucha gente va a Jerusalén, no solamente judíos, pero en su gran mayoría, todos pues practicantes, todos observantes de la ley, puesto que es mandatorio que los varones suban a Jerusalén de año en año cuando sea esta festividad junto con Pesaj y Shavuot. Entonces les dice, ustedes varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, escuchen mis palabras, sean notorias, porque estos no están ebrios, ¿no? Había unos que decían están borrachos porque empezaron a hablar en diferentes idiomas. Y dice, pero estos no están borrachos como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, ¿no? A estas alturas ya sabemos cuál es la hora tercera, ¿no? ¿Cuál es la hora tercera del día? Estaba muy temprano, ¿no? Estaban a las 9 de la mañana estaban, y pues dice Pedro, pues a las 9 de la mañana nadie va a estar ebrio tomando ni borracho, ¿no? Entonces, dice, estos no están borrachos, hasta ahora son las 9 de la mañana. Y dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y recordemos que en la primera parte del capítulo 2 de Hechos, hicimos la pausa en el verso 13 porque les dije es necesario que estudiemos la profecía de Joel. Ya ustedes compartieron junto con nosotros de ese estudio de Joel. El día de ayer ya lo vieron. Y ahí ya tenemos el ¿qué? El resumen verso a verso, la interpretación verso a verso del escrito de Joel, ¿vale? Para que si no lo han visto, entonces pausen, vayan, véanlo y lo hacen. Toma, prestarle este mientras tanto, si no se cancela eso. Pero tráelo, porque se me descarga el mío que está bajito. Gracias. Entonces dice, esto es lo que dijo el profeta Joel. ¿Y qué sucede? Pues que vimos el estudio del profeta Joel, que es necesario que todos lo estudien junto con nosotros para poder entender esto que va a decir Pedro y por qué lo relaciona con lo que está aconteciendo en el día de Shavuot, de Pentecostés, en el tiempo de los apóstoles, ¿no? Porque Joel pues fue un profeta digamos que tardío en su profecía, porque no fue de los primeros, fue de los últimos más bien. ¿Y qué sucedió con Joel?
pues dio una profecía de 3 capítulos, no es muy larga, los invito a que la vean. Y dijo esto que el apóstol Pedro va a mencionar. Pedro, pues, como muchos de los apóstoles cuando van a dar alguna interpretación, pues ellos simplemente resaltan un pedazo de la escritura, no todo, pero se supone que cuando un apóstol, o el mismo Yeshua cuando daba una enseñanza, decía, porque escrito está tal cosa, pues es de suponerse que tú, ¿sí?, que estás en su época, pues conoces el contexto de aquella palabra, de aquella profecía. Esto lo digo porque es importante que lo tengamos en cuenta, porque el apóstol Pedro no resalta toda la profecía, pero se supone que nosotros ya debemos saber de qué está hablando. Por eso el contexto de Joel es importantísimo. Entonces dice, más esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Qué dijo el profeta Joel? Pues muchas cosas, pero el centro de la profecía y de lo que acontecería en el cumplimiento de aquella profecía que él dio, dice en el verso 17 aquí en Hechos, y en los postreros días, dice Yahweh, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque el apóstol Pedro citaría a Joel, ¿no? El contexto de la profecía de Joel rápidamente es, el Señor enviaría o envió 4 plagas para castigar al pueblo por su desobediencia, ¿no? La oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. 4 plagas que en su literalidad no quiere decir que vinieron orugas, que vinieron saltones, revoltones y langostas, no. Sino esto haciendo referencia a 4 imperios que vinieron contra Israel, ¿no? Que los sometieron. Entonces, en la profecía de Joel estuvimos estudiándolo, que podrían ser Babilonia, Asiria, Grecia y Roma, ¿sí? Y esto haciendo referencia a que habían venido uno tras otro y que lo que había dejado el anterior, el siguiente lo había destruido, y así el siguiente, ¿no? Digamos que el primer gran conquistador de Israel fueron los asirios antes que Babilonia, ¿sí? Primero vienen los asirios y se llevan cautivos a las 10 tribus de Israel, ¿sí? Y luego de los asirios, de que ellos vienen, llegan los babilonios y se llevan a Judá y a Benjamín y, bueno, los que estaban en la región de Jerusalén, de Judá. Y luego de los babilonios, pues vienen los ¿qué? Los persas. Y van los persas allá y también dominan a los ¿qué? A los israelitas. Luego vienen los griegos y ya al final los romanos. Pero entre Grecia y Roma pues es muy similar el asunto, porque digamos que los romanos siguieron la misma línea de pensamiento de los griegos, ¿no? Muchos dicen por ahí que los romanos conquistaron a los griegos con el ejército, pero los griegos conquistaron a los romanos con sus pensamientos, con su manera de percibir las cosas, de hacerlas. Entonces, de esta manera fue que aconteció. Vinieron primero los griegos, posteriormente los romanos, y el último imperio, digamos que a tiempo de los apóstoles, pues eran los romanos. Esos eran los que estaban ahí vigentes, gobernando sobre Israel, en el Israel de aquella época, ¿no? Porque sabemos que el Israel de la época de Yeshua, pues simplemente era la tribu de Judá, o los que habían regresado del exilio de Babilonia, y unos pocos de las otras tribus que también habían regresado. Pero digamos que
desde la dispersión de las tribus hasta hoy, pues no se sabe dónde está el paradero de estas tribus. Entonces, bajo el dominio de los romanos, estaban ahí los discípulos de Yeshua todavía. El templo no había sido destruido, pero Joel había profetizado que vendrían grandes juicios y que luego de estas cosas el Señor enviaría de su misericordia a su pueblo, ¿no? Por eso en el capítulo 2 de Joel dice: tocad alarma en Sión, da alarma, trompeta en Sión y alarma en el monte santo, que tiemblen los moradores de la tierra, porque viene el día de Yahweh, está cercano. Y bueno, estudiamos eso en la profecía de Joel. El día del juicio del Señor, de hacer lo que, darle a cada quien lo que merece. Luego, más adelante ahí en la misma profecía habla acerca de la misericordia del Señor, de lo que Él haría con su pueblo, cómo se compadecería de su pueblo. Y luego dice que derramaría, ¿no? Que es lo que cita Pedro aquí en el 17 de Hechos, es lo que cita, está en Joel 2, 28 al 32. Dice: y después de todas estas cosas, de que el Señor juzgue a su pueblo por causa de su pecado, por causa de su desobediencia y de su maldad, yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Es lo que está citando Pedro. Dice: y daré prodigios en la tierra y en el cielo, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Yahweh. Cuando vino el último gran hecho fuerte contra Israel, que fue la destrucción del templo en el año 70, pues todas estas cosas sucedieron. Ocurrió una catástrofe muy grande para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, ¿no? El templo fue incendiado, fue quemado, el pueblo fue echado de su tierra, los judíos fueron echados de su tierra, y bueno, fue algo muy, muy fuerte que vivió el pueblo de Israel en aquella época por mano de los romanos. Y desde ahí hasta hoy, pues el tema de la pertenencia de aquella tierra, pues fue quitada, y en el 47 es que ellos vuelven y tienen la posibilidad de retornar a su tierra y tomarla, reclamarla como de ellos. Pero gracias a ese juicio tan grande que el Señor envió por causa del pecado de la nación, fue que fueron expulsados y fue que acontecieron todas estas cosas. Pero el Señor dijo que, como señal de su misericordia, de su amor, de su bondad, pues derramaría de su espíritu sobre toda carne, que los hijos, los ancianos verían, soñarían, los jóvenes verían visiones, y bueno, ocurriría una gran serie de milagros y de cosas impresionantes, que es a lo que Pedro se refiere aquí. Dice: eso es lo que está aconteciendo con este alboroto de muchos galileos hablando en diferentes lenguas y que ustedes lo estén entendiendo. Es porque el Señor está derramando de su presencia y de su espíritu, como lo dijo el profeta Joel, y está haciendo que estos galileos, como los llaman los judíos ignorantes, estos galileos que no conocen nada, estén hablando maravillas, porque recordemos que cuando leímos la primera parte del capítulo 2 decía: y esto es porque los oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y era lo que había dicho el profeta Joel, ¿sí? Me manifestaré y haré que todos me empiecen a hablar, a profetizar, a derramaré mi espíritu sobre ellos, y el profetizar es hablar acerca de la palabra del Señor, y ese era el milagro que estaba aconteciendo aquí en Pentecostés. Era que hombres que no conocían la escritura más que lo que, digamos, que habían escuchado, estaban recibiendo del don del Señor de dos maneras. Uno,
hablando en diferentes idiomas para que los que estuviesen ahí, que eran de otras regiones, les entendieran. Y dos, que lo que hablaban no eran cosas sin sentido, sino que hablaban maravillas de Dios, y las maravillas de Dios es su palabra. Cuando leímos y estudiamos Joel, pues hablamos de que en el derramamiento del Espíritu eso acontecería, ¿no? Que conocerían al Señor, y las personas, jóvenes, ancianos, hijos, hijas, todos, hablarían acerca del Eterno. Esto estaba aconteciendo aquí y fue asombroso, fue una cosa sorprendente, porque se cumplió no solo lo que estaba diciendo Joel, sino lo que Yeshua mismo le dice a sus discípulos antes de marcharse, y es: esperen en Jerusalén, no se vayan, ¿verdad? Porque viene la promesa de mi Padre, la promesa que les ha hecho. Y la promesa era esa: derramamiento del Espíritu. ¿Para qué? Para que profetizaran, para que hablaran la palabra del Señor, para que fuesen llenos del conocimiento del Eterno a través de su presencia en sus vidas, ¿no? Algo que el Señor siempre ha querido desde el principio, y es morar en medio de su pueblo, entre su pueblo, y que aquí se empezó a cumplir de una u otra manera. Y esto es como, pues, recibiendo todas esas personas que estaban allí de la presencia del Dios Altísimo, comenzando a hablar, a profetizar, a predicar acerca de la palabra, y que muchos que estaban ahí reunidos escucharan acerca de este mensaje. Y aquí vamos a ver que cuando se derramó el Espíritu, cuando empezaron a profetizar, cuando empezó a acontecer esto que fue milagroso, va a suceder algo aún más grande que el mismo milagro de la profecía, del hablar las palabras del Señor y de hacerlo en diferentes idiomas. Y es lo que sigue acá. Dice, finalizando la profecía de Joel que el apóstol Pedro cita, dice: y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, ¿no? Porque así es que termina es la profecía de Joel, bueno, en la parte que cita, ¿no? Ahí después queda un poquito más, que es el capítulo 3 de Joel. Pero ese "y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo" es importante, porque el derramamiento del Espíritu trae consigo el hablar la palabra del Señor, pero la palabra del Señor, cuando se habla, trae a aquellos que la escuchan, debe traer más bien arrepentimiento. Porque la única manera de que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo es si estos que han escuchado la palabra del Señor se arrepienten y por ende invocan su nombre para recibir salvación, para recibir misericordia. Entonces, primero viene el que se hable la palabra, el que se instruya, el que se diga, y era lo que estaba aconteciendo ahí. Ellos estaban hablando la palabra del Señor. No menciona qué maravillas del Señor están hablando, pero podemos, pues, deducir que están hablando acerca de su palabra, de su Torah, de las cosas que el Señor ha dicho. Y esto genera en aquellos que estaban oyendo no solamente el asombro de: uy, están hablando en nuestro idioma, los escuchamos hablar en nuestra propia lengua, sino también genera un sentido de arrepentimiento, un sentido de necesito yo cambiar, necesito volverme al Señor. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, aquí posterior dice que Pedro les dijo: 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Yeshua Nazareno, dice, varón aprobado por Elohim entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Elohim hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y aquí Pedro va a decir: esto que está aconteciendo aquí, nuestro Mesías, Yeshua, él ya había dicho esto. Él dijo: esto va a acontecer. Y va a aprovechar el apóstol Pedro aquí para decirles a ellos, él lo profetizó, él lo dijo, está cumpliéndose, y ustedes atentaron contra su vida, ustedes lo mataron. Fíjate lo que dice: varones israelitas, oí estas palabras, Yeshua Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales. ¿Cómo fue aprobado por Dios y cómo fue confirmado Yeshua como Mesías? Pues por lo que hizo.
¿sí? Por lo que demostró, ¿no? Y dice, fue afirmado, aprobado por Dios, perdón, entre vosotros, o sea, Dios le dio la aprobación entre ustedes, para que ustedes se dieran cuenta de que Él era el Mesías, con maravillas, prodigios y señales, que el mismo Dios hizo entre vosotros por medio de Él. Y ustedes lo saben. Pero a este verso 23, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Y aquí hay algo interesante que Pedro dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ustedes lo prendieron. Y esto es importante, ¿por qué? Porque aquí no dice Pedro, ustedes lo mataron como si se le hubiese salido de las manos a Dios. Pedro reconoce, al igual que pues, debemos hacerlo nosotros siempre en cada cosa que sucede en nuestra vida. Es decir, el Señor lo ha permitido, el Señor tiene su mano metida acá y sus planes metidos acá en nuestra vida. Pedro dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea, esto no fue que se le salió a Dios de control, no fue que ustedes lo quisieron matar y Dios ni se dio por enterado, de pronto dijo, ay, yo no quería esto y me tocó porque ustedes lo hicieron. No, por el contrario, Dios ya lo había determinado así, ya el Señor sabía, en su presencia sabía que esto iba a acontecer, y por eso ustedes le prendieron y lo mataron, dándolo a inicuos, crucificándole, ¿no? Pues fue entregado ante los romanos para que le mataran. Pero dice, pero ese que fue entregado por ustedes y que le fue dado muerte por medio de inicuos, a ese, dice, Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Porque era imposible que fuese retenido por la muerte, ¿no? ¿Cuál sería la explicación a eso, a esa lógica que el apóstol Pedro menciona acá? Fue suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. O sea, porque está diciendo Pedro que Yeshua resucitó y que era imposible que la muerte lo retuviera. Exacto, ¿no? Lo que nos lleva a nosotros a condenación y como consecuencia de esa condenación la muerte es el pecado. Pero Yeshua fue un varón piadoso, perfecto, que hizo las cosas como se debían hacer, ¿no? Y dice, por eso es que aunque ustedes le mataron y lo crucificaron, lo enterraron, no pudo la muerte retenerlo a él, ¿no? Por ahí hay otro pasaje donde el apóstol Pablo menciona, creo que es en Romanos, o no sé dónde es que dice, dice acerca de esto, ¿no? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón y dónde, oh sepulcro, tu victoria, ¿no? Sorbida es la muerte en victoria. Muerte, yo soy tu muerte. ¿Sí? Ah, no, eso no lo dice Pablo, eso creo que está en el Tanaj. Eso está en el Antiguo Testamento. Apocalipsis. No, creo que está en el Tanaj. Bueno, me ayudan ahí. El hecho es que la muerte no pudo retener a Yeshua porque Yeshua no pecó, porque Yeshua fue perfecto. Entonces Pablo dice, aunque ustedes lo mataron por manos de inicuos, la muerte no lo retuvo a él. Él resucitó. ¿Dónde está? Sí, Oseas. ¿Cómo dice Oseas? Oseas 13:14, pero ¿qué capítulo? ¿Sí? Ah, ok. Ok, sí, pero hay uno que dice... Hay uno que dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Bueno, no sé dónde está. Por ahí está. Entonces sí le dice Pablo. ¿Sí? Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y dónde, oh sepulcro, tu victoria, ¿no? Sorbida es la muerte en victoria. Bueno, entonces Pedro dice, aunque ustedes le mataron
por mano de inicuos, esto no se le salió en control al Señor. Esto ya estaba en sus planes. Y él no fue retenido en la muerte porque no pecó. Es lo que está diciendo acá. Imposible fue que fuese retenido por ella. Porque David dice del 25, vi al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Esto lo dice David en el Salmo 16, ¿no? Ahí lo menciona, 16:8. Y esto, dice Pedro, lo habló proféticamente David acerca de Yeshua. Como muchas cosas que dijo David, que leemos como salmos, como cánticos, pero no eran más que profecías, ¿cierto?, acerca del Mesías que había de venir. Y Pedro quiere llevar esto al nivel de, él decía, el Mesías decía, y la escritura dice que él debe ser descendiente de David. Por eso es que David habló acerca de él, es lo que quiere, digamos que encaminar en esta exposición de lo que está aconteciendo Pedro, ¿sí? Él quiere decir, aunque ustedes no lo reconocieron como Mesías, él es del linaje de David, el mismo David habló acerca de él, y no hay cómo refutar esto, no hay cómo negarlo, ¿no? Les está dando una cátedra a los judíos que estaban allí. Les estaba diciendo, este es el Mesías por esto y esto y esto y esto y esto y esto. Dice 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Y incluso hasta hoy está la tumba de David, donde la enterraron. Pero siendo profeta, ¿no? Y no dice cuándo David fue profeta. Pues cuando escribió esos salmos lo hizo en profecía acerca del Mesías, ¿cierto? Siendo profeta y sabiendo que con juramento Elohim le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Mesías para que se sentase en su trono. ¿Dónde está eso? Pues cuando el Señor llama a David, le da todas estas promesas. Y una de las que le da es esa, que no faltaría rey de su descendencia sobre el trono de Israel, ¿no? Así que Pedro recuerda esto y dice, del patriarca David, que ya está muerto, Dios hizo unas promesas, ¿sí? Y él, sabiendo acerca de esas promesas, profetizó acerca de que se levantaría el Mesías de su linaje para sentarse en el trono y gobernar Israel. Dice, viéndolo antes, habló de la resurrección del Mesías. Incluso David ya había, dice aquí, pues proféticamente había visto al Mesías y ya había hablado acerca de su resurrección. Que su alma no fuese dejase en el Hades, ni su carne vio corrupción, ¿no? Yeshua dura 3 días y 3 noches nomás en el sepulcro, ¿no? Y hemos ya pues dicho muchas veces que para que un cuerpo empiece a descomponerse y a dañarse, ¿sí? Digamos que ya a nivel de científico y todo es a partir de los 3 días, ¿sí? Ya más de allá empieza a dañarse el cuerpo. Digamos que se puede preservar hasta esos días. Por eso es que, digamos, hoy en día hacen que la velación y todo el asunto y no lo entierran inmediatamente el día que muere. Y a veces lo entierran al siguiente día o incluso lo estiran un poquito más. Bueno, el asunto es que Yeshua solamente está 3 días y 3 noches en el sepulcro. Y esto dice Pedro, esto dando el cumplimiento a lo que dijo el mismo David profetizando acerca de él, cuando dijo, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y esto, dice Pedro, no lo decía por él, lo decía por el Mesías, que lo vio proféticamente y por eso mencionó esto. Y Yeshua, como un varón santo y piadoso, perfecto, pues no vio corrupción, ni su vida quedó en el sepulcro, sino que fue resucitado.
Entonces dice, a este 32, Yeshua resucitó Elohim. A este Yeshua resucitó Elohim, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y aquí se pone la cosa pesada porque les está diciendo a los judíos que estaban ahí en Jerusalén. Y todos aquí son testigos de que Él sí resucitó. Esta es otra de las pruebas, pues, de que luego de la resurrección de Yeshua, pues se hablaba abiertamente acerca de su resurrección. Y que los que estaban allí fueron testigos de esto. Seguramente esto fue una de las piedras en el zapato para los judíos oyentes allí. Porque recordemos que cuando resucita Yeshua, creo que es en Lucas, al final que se menciona eso, que a los guardias que estaban allá, que ellos fueron allá y dijeron, oiga, este ya no estaba, resucitó, les pagaron y acordaron decir que no divulgaran que había resucitado, sino que sus discípulos se habían llevado el cuerpo para otro lado, ¿sí? Y que ese dicho se empezó a difundir, ¿no? Para evitar que, pues una revuelta, evitar que los que habían creído en él dijeran sí ha resucitado y los otros se levantaran en contra de los que lo habían matado. Entonces idearon todo para tapar esa resurrección. Pero pues algo que es verdadero, que es evidente, no se puede tapar por más de que se quiera. Y esto Pedro se lo dice en la cara y a todos los judíos que estaban ahí reunidos, ¿no? En Pentecostés, a todos los que estaban ahí celebrando la fiesta les dice, y ustedes son testigos, todos somos testigos de que eso aconteció. Y ahí nadie se paró a pelear, a decir, oiga, eso es mentira, él no resucitó, no. Ahí todos seguían escuchando. Así que, exaltado por la diestra de Elohim, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Oís? Lo que dice acá es, ustedes vieron que Él resucitó, y así como vieron que Él resucitó, así están viendo ustedes que lo que Él prometió, que es el derramamiento del Espíritu, hoy lo están viendo. O sea que son dos hechos que son innegables. Que Él resucitó y que el Espíritu ha sido derramado, y lo que están viendo aquí es esa promesa cumplida. Entonces, dice, ustedes lo están viendo aquí. Él derramó de su Espíritu. ¿Qué fue lo que hizo el Mesías cuando se despidió de sus discípulos? Dice que oró por ellos, sopló en ellos y vino el Espíritu del Señor en sus discípulos y los envió a que predicaran, ¿no? Pues esto aquí milagrosamente a mucha gente, ahorita va a decir la cifra que estaba allí, a mucha de esa gente que estaba allí le fue soplado como del cielo un viento recio que llenó toda la casa y los llenó a todos ellos del Espíritu y empezaron a hablar la palabra de Dios. Así que se empezó a cumplir, pero en forma ya más grande, ya no como Yeshua orando por sus discípulos ahí, soplando en ellos del Espíritu del Señor y siendo ellos llenos del Espíritu, sino ya en una magnitud mucho mayor. No eran 12, eran muchos, eran cientos, miles de personas que estaban allí, que habían recibido ese toque de la presencia del Señor en comunidad, ¿no? Y dice acá, eso es lo que ustedes están viendo, porque David, 34, no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto es similar a lo que Yeshua les dice a los fariseos, en algún pasaje que leímos ya, les dice a ellos, pues si David les dice si el Mesías es, ¿cómo es que les dice? Es hijo de David, entonces ¿por qué David, proféticamente hablando, dijo el Señor a mi Señor? Se supone que si David es papá y el Mesías es hijo, pues debería decirle el Mesías a David papá o Señor, pero por el contrario, David siendo el papá o el ancestro del Mesías le está diciendo Señor al Mesías. Bueno, en eso que les refutó el Mesías a los fariseos. Pues aquí Pedro vuelve y se lo cita, porque David no subió a los cielos por él mismo, pero él mismo dice,
sea, está diciendo Yeshua resucitó y subió a los cielos. David no lo hizo. Pero David dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente, o sea que no quepa duda, toda la casa de Israel, todos los que están aquí y los que no, que a este Yeshua, a quien vosotros crucificasteis, Elohim le ha hecho Señor y Mesías. Así como David dijo acerca del Mesías, este Señor, pues este que resucitó está más que confirmado que es el Señor y que es el Mesías, ¿no? Ustedes lo desaprobaban, pero las pruebas son innegables. ¿Qué quieren ver más? Resucitó. No hay argumento contra eso. Y están viendo el derramamiento del Espíritu que él también dijo que pasaría. ¿Qué argumento pueden levantar contra eso ustedes? Eso es pelear contra la corriente, eso es negar que el agua moja. Aquí ustedes no pueden levantarse en contra de algo que es evidente, ¿no? ¿Cómo pelear contra la verdad? ¿Cómo pelear contra lo que es evidente? ¿Cómo levantarme yo y decir, eso es mentira? Cuando lo he visto, cuando lo he palpado, cuando eso es innegable. Entonces, al oír esto, por eso les digo que nadie refutó acerca de lo que Pedro estaba diciendo, porque todo era verdad. ¿Qué ocurrió en ellos? Dice, al oír esto, se compungieron de corazón. Pues cuando tú escuchas a alguien que tuvo el valor, la valentía de pararse enfrente de un reguero de judíos, ¿cierto? En una festividad como la de Shavuot, para decir esto que está aconteciendo, no es más que la evidencia de que Yeshua, el Mesías al que ustedes mataron, Él es Señor y Él es Mesías. Y tú por más duro, por más de lo que seas, pues tienes las evidencias enfrente. Solo hay dos opciones, o rebelarse ya de plano, pues no me importa si eso sea verdad, yo no quiero, o como sucedió aquí, al oír esto se compungieron de corazón. Sintieron, ¿qué es compungirse? Entristecerse, quebrantarse, sentir dolor y decir, hombre, es verdad, lo matamos. Y sí, todo esto que está diciendo Pedro es verdad. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer? Ya lo hecho está, ya lo hecho pecho, ¿no? Ya llorar sobre la leche derramada, ¿qué podemos hacer? Ya no lo podemos traer más, ya lo matamos, ya resucitó, ya se fue, ya no podemos hacer nada. Pero ¿queda algo? La pregunta siempre es, cuando hay un corazón arrepentido, genuinamente, es, ¿qué puedo hacer? Sé que no tengo manera, no hay forma, pero si queda alguna esperanza, díganme por favor, ¿qué hago? ¿No? Es como el hijo pródigo, ¿no? Que estaba ya comiendo algarrobas con los cerdos y piensa y dice, está complicado yo volver porque me gasté toda la herencia, yo con qué cara le pongo a mi papá. Pero con todo y que no tengo cara para ponerle a mi papá, que me gasté todo, voy a jugarme la última. La última carta es volver y que me ponga como uno de sus criados. O en la última, pues que me eche y me diga no, pero pues voy a intentarlo. Lo que siempre les he dicho, lo peor que uno puede hacer es pensar que su pecado es más grande que la misericordia de Dios. Eso es lo peor que uno puede hacer. Uno se puede sentar a llorar y a entristecerse y decir cuán grande y pecador soy yo, pero no buscar redimir las faltas y volverse al Señor, sino quedarse así toda la vida, o verdaderamente decir, aunque esto se ve imposible porque yo he hecho hasta para vender, ¿hay alguna esperanza? Dígame a alguien qué puedo hacer. Entonces preguntan los que estaban ahí luego de que Pedro les da toda la retahíla y le dice, ¿es evidente o no que él resucitó? Y ellos dijeron, pues sí, es evidente, él resucitó. Si es el Mesías, lo matamos. ¿Qué hacemos? Pedro les dice, ¿qué? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Mesías. ¿Para qué?
para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu. ¿No? Les dice, hay una esperanza. ¿Y quién más que Pedrito, no? ¿Quién más para decirles a los que habían errado y la habían embarrado que aquel que hizo una embarrada similar? Pedro, ¿no? Lo negó 3 veces. Y supo que recibió misericordia porque el Señor se le presenta. Pedro, me amas. Y bueno, eso que ya estudiamos. Y recibe misericordia y perdón, Pedro. De algo que uno diría, uy, eso es imperdonable. Porque uno va a estar con el maestro, y luego negarlo así, abiertamente, y no una, ni 2, sino 3 veces. Eso no tiene perdón. Pero tuvo perdón. Tuvo misericordia. Por eso Pedro, uno que sabe qué es la misericordia del Señor, le dice a estos que están aquí, arrepiéntanse, porque no hay otro camino. Arrepiéntanse, reconozcan su pecado, su maldad, lo que hicieron mal. Eso es arrepentimiento. Teshuvá, vuélvanse al Señor. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Mesías. O sea, confirmen, no solamente decir sí la embarré, sino decir la embarré y confieso que Él sí es el Mesías. Y creo que Él sí es el Mesías. Y me retracto de lo que dije y me vuelvo a Él y confirmo y le sigo. El bautismo significa eso, ¿sí? Purificación de nuestras obras mal hechas, pero también un reconocimiento público de que Él sí es el Mesías. Y en el bautismo pues siempre lo hemos mencionado, ¿no? En el tiempo de Yeshua, de los discípulos, de los apóstoles, se bautizaba en nombre de alguien, ¿no? Por el hecho de que debe haber un testigo de esa purificación, que es lo que significa el bautismo, ¿no? Entonces se hacía en el nombre del maestro tal, del rabino tal, y esto significaba que tú eras un judío practicante, pero que digamos que seguías el lineamiento, las instrucciones de tal maestro, etc. Entonces cuando Pedro les dice aquí, y fue la instrucción que Yeshua le envió a hacer a sus discípulos, arrepiéntanse, bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Mesías, es que no quepa la menor duda de que ustedes reconocen que Él es el Mesías. Y no solamente lo reconocen, sino que van a seguir sus pasos, van a cumplir sus palabras, van a obedecer a lo que Él les dijo. Porque eso es bautizarse en el nombre del Señor. No solo como Señor, me bautizo en el nombre de Yeshua y salgo y sigo viviendo como se me antoja. No, es me bautizo en el nombre de Yeshua, me arrepiento de mis pecados y bueno, ¿qué dijo Yeshua que debo hacer? Ah, bueno, entonces me pongo a hacer eso. Porque de esa manera, dice acá, recibiréis perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu. También serán llenos del Espíritu, porque eso está dado para todo aquel que se arrepiente. Recibir la presencia del Señor. 39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. ¿Qué dice Joel? Vuestros hijos y vuestras hijas soñarán, vuestros profetizarán, vuestros ancianos soñarán, nuestros jóvenes verán visiones. Eso es, y Pedro les dice, arrepiéntanse porque es que la promesa está dada para ustedes y para sus hijos. Para ustedes que somos el pueblo de Dios. Y para todos los que están lejos también, hablando acerca de quién, de los dispersos entre las naciones, que donde quieran que estén, si se arrepienten y se bautizan en el nombre de Yeshua, recibirán perdón de sus pecados. Si se vuelven de su mal caminar, recibirán de estas promesas porque es dada para Israel. Las promesas son dadas para Israel. Aquí esto es otro argumento del tema de la sustitución, ¿no? Si aquí hubiesen cristianos, pues Pedro no le habló a los cristianos, Pedro le habló a los israelitas, varones israelitas, óiganme, ¿no? Varones judíos, óiganme. Él no dijo aquí varones cristianos, óiganme, varones pentecostales, oigan, no. Judíos, israelitas, óiganme, las promesas son para ustedes. Arrepiéntanse, vuélvanse, pues. Está escrito acerca de la restauración de Israel. ¿Qué fue lo que dijo Yeshua antes de irse? Le respondió a sus discípulos cuando le preguntan ahí en Hechos 1 al final, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? A ustedes no les he dado a conocer los tiempos ni las sazones que el Padre tiene en su sola potestad, pero recibiréis poder, y les dice, ¿no? Pero el anhelo más grande de un israelita es restaurar nuestra nación.
de un judío era restaura nuestra nación, nuestro pueblo, reunían los que están dispersos. Y Pedro les dice, pues ha llegado el momento de que esa dispersión empiece a dejar de ser dispersión y empiecen a ser llamados y vueltos al Señor. Por eso es que esta promesa es para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Qué dijo Yeshua? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pues a los que el Señor llame y ellos escuchen y quieran seguirle, pues para ellos también es dada la promesa. Si el Mesías dice síganme y seguirme significa esto y esto y esto, y tú dices no te quiero seguir, pues para ti no está la promesa. Pero si tú dices sí Señor, yo te sigo, ¿qué tengo que hacer? Bueno, haz esto, haz esto, haz esto y haz aquello, pues para ti está la promesa. Entonces dice para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba a Pedro, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Palabras similares a las que Juan el Bautista decía, ¿no? Acerca de esa generación perversa. Yeshua también les dijo muchas veces, generación adúltera, perversa, demandan señal, pero solo les será dado esto, ¿no? Pues dice Pedro, dejen de estar siguiendo tradiciones, dejen de estar siguiendo enseñanzas de hombres y sigan al camino, a la verdad y a la vida. El que dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Arrepiéntanse y sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Qué dice ahí? Que los que habían recibido la palabra del Señor a través de Pedro fueron bautizados y se convirtieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, ¿quiénes recibieron la palabra de Pedro? Los que se arrepintieron, los que se volvieron al Señor, los que dijeron, yo estoy arrepentido de haber negado al Mesías, de no haber creído que Él es el Mesías, de no haber, de haber sido partícipe incluso de su muerte, de haber aprobado cuando gritamos allí, crucifíquenle, me arrepiento, me bautizo, ¿no? Esos fueron los que recibieron la palabra en el corazón. Semejante a los que dice Yeshua con la parábola del sembrador, los que la palabra cayó en buena tierra y dio fruto. ¿Y cuál fue el fruto evidente de que la palabra que había dicho Pedro aquí cayó en buena tierra? Pues que dijeron, me arrepiento, díganme dónde me bautizo, y se bautizaron. Y dice que aquel día se añadieron a la fe de Yeshua, al camino, aquellos de los que llamaban del camino, se añadieron como 3,000, ¿no? Dice como 3,000, esto implica que seguramente habían muchos más que 3,000, pero se arrepintieron 3,000 personas. No eran los mismos 120 del aposento, eran 3,000 los que se habían arrepentido. Mucha gente por medio de la predicación de Pedro y por la evidencia de la resurrección del Mesías y de lo que estaba aconteciendo aquí. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Pues lo que Yeshua les había enseñado, lo que Yeshua les había mandado a hacer. Perseveraron en eso mismo. No era una nueva doctrina, no era una nueva cuestión, no era una nueva religión. No, lo que Yeshua les había encomendado a hacer. Los apóstoles no inventaron nada, ¿sí? Nada que no les hubiese instruido su maestro. Su maestro les había dicho, vayan, prediquen, hablen las buenas nuevas, díganle a los enlutados, a los abatidos, a los quebrantados, abran las puertas a los presos, llamen a los que están lejos, díganles que pueden volver, ¿no? En eso perseveraban los apóstoles, los que se convirtieron. En la comunión los unos con los otros, pues eso fue lo que enseñó Yeshua, ¿no?
en el partimiento del pan, ¿no? En el compartir del alimento y en las oraciones. Entonces, ¿qué se volvieron? Pues una comunidad, una congregación de creyentes en Yeshua que observaban los mandamientos de Dios, las instrucciones del Mesías y que convivían como hermanos, ¿no? 43, perdón. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Pues si estamos siguiendo al mismo Mesías, si estamos hablando las mismas palabras, si estamos creyendo en lo mismo, pues estamos en unidad y tenemos en común todo. No hay nada que nos divida. Y es curioso hablar de esto porque hoy en día cuántas ramificaciones de las pseudodoctrinas que pudo haber dicho Yeshua hay, ¿no? ¿Cuántos dicen, no, es que yo sigo el camino de Jesús? Yo sigo el camino de Jesús de Nazaret, yo sigo las enseñanzas de él. ¿Y por qué entonces hay tanta división? Porque hay rivalidad. ¿Será que esas eran las verdaderas doctrinas del Mesías? ¿O se está haciendo lo que los hombres piensan, lo que los hombres quieren y no lo que el Mesías mandó? Si se guardara hoy lo que el Mesías Yeshua encomendó a sus discípulos, pues no habrían 30, 50, no sé cuántas doctrinas diferentes, no habrá divisiones entre iglesias, no, sino que todos estaríamos observando y haciendo lo mismo que el Mesías ordenó, ¿no? En los primeros creyentes en Yeshua había unidad, tenían en común todas las cosas. Dice 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo. Esta es curiosa, ¿no? También, porque si hubiese nacido el cristianismo como tal, ¿no? ¿Qué tendrían que hacer creyentes en Yeshua en el templo en Jerusalén? Y aquí no está hablando acerca del templo como hoy se cree el templo, ¿no? Como la iglesia ya, el local de la iglesia tal, ¿no? No, está hablando acerca del templo en Jerusalén. Y dice acá que los primeros creyentes en Yeshua, esos que se convirtieron, esos como 3000 y los demás que se empezaron a convertir, dice que perseveraban unánimes cada día en el templo, ¿no? Partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Elohim y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es curioso que luego de toda esta narrativa, al final, como cual pincelada de artista, se ocurra poner en la traducción y se añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, ¿no? Digo esto porque de este tipo de como de palabras aquí así y de textos, pues se dice, mire, si ve que es la iglesia, ¿no? La cristiana, la no sé qué, pero en realidad está hablando acerca de la congregación de los creyentes en Yeshua, que en ningún momento se mencionó en todo lo que hemos leído, de hecho no se ha mencionado una nueva religión, no se ha mencionado algo distinto a lo que era seguir las enseñanzas del Mesías, y ya estudiamos las enseñanzas del Mesías, por eso era importante estudiar los evangelios y ver todo lo que tenía que decir Yeshua acerca de sus doctrinas, de sus enseñanzas, que no están distantes ni alejadas a lo que dice la Torah. La doctrina de Yeshua es tal cual a lo que Moisés había enseñado. De hecho, Yeshua dice el mismo, si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió Moisés. Todo lo que yo hablo ya lo había dicho Moisés. Los profetas ya lo habían anunciado. En el Tanakh allí está escrito. Entonces, no era nada nuevo. Los que estaban aquí todos eran
judíos leímos, ¿no? Judíos de diferentes lugares, pero judíos. Y un judío es practicante, observante de la Torá. Por eso es que luego de que se bautizan y se arrepienten por la predicación de Pedro y se convierten 3000 judíos, seguían yendo al templo, seguían participando de las cosas que manda la Torá. No les quitó el ser israelitas, no les quitó el ser judíos, no les quitó el ser observantes de la Torá, el creer en Yeshua. Eso no se les quitó. Ellos seguían en lo mismo, porque hoy decimos que el creyente en Yeshua, en Jesús, no puede observar la ley. Esos argumentos pues carecen de sentido lógico, común y conceptual y escritural, porque la Biblia nos enseña totalmente lo contrario. La Biblia nos enseña que aquellos que siguieron a Yeshua eran, pues aquí todos estos 3000, en ningún momento dijo que eran de otra religión, si se quiere, o que creyeran otras cosas. No eran judíos. Y muchos que no lo eran, dice, eran prosélitos, pero un prosélito pues seguía a los judíos, ¿no? Celebrando fiestas judías, fiestas bíblicas, más que judías, bíblicas. Y que ahora dejaban a un lado las tradiciones de sus maestros judíos y ahora seguían la enseñanza y la doctrina de un rabí judío llamado Yeshua, de un maestro judío llamado Yeshua, que dijo: yo no he venido a abolir la ley ni los profetas. Un maestro judío que dijo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, hagan como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen, porque dicen y no hacen, pero sigan la Torá. O sea, lo que está diciendo, lo que dijo Yeshua durante toda su estadía sobre la tierra fue: vuélvanse al Señor, a los mandamientos, vuélvanse y arrepiéntanse, sirvan a Dios con integridad, con devoción, pero con obediencia a sus palabras, y crean en mí para que tengan vida eterna. Pero nunca desligó, en ningún momento él dijo: bueno, crean en mí y desechen a Moisés. No, él siempre estuvo ligando su predicación con las palabras de Moisés. Así que es solamente detenernos a leer con inteligencia, con discernimiento, con tranquilidad, dejando a un lado lo que escuché de aquí, lo que escuché de acá, las cosas que he aprendido. Por más de que la haya aprendido hace 30 años y hasta hoy siga creyendo lo mismo, pues es tiempo de cambiar, es tiempo de escuchar la palabra del Señor tal y como es y entenderla tal y como es. Y ustedes se dan cuenta que no tergiversamos o como querer acomodar aquí lo que no se puede acomodar, no, por el contrario, ahí está evidente lo que la escritura dice. Decía el salmista David en el Salmo 119, 160, ¿qué decía? Eso, la suma de tu palabra es la verdad. La suma de tu palabra es la verdad. Así que desentendernos de ciertas partes de la Biblia para querer acomodarlo a nuestro antojo, pues no es lo que demanda el Señor. No es lo que demanda la escritura. Lo que demanda la palabra es: no añades, no quitas, la suma de mi palabra es verdad. Y por eso es que cuando llegamos a estos textos, y esto no es nada, pues aquí estamos empezando el camino del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento. Se vienen textos súper difíciles de entender, pero que con toda la argumentación detrás de lo que ya estudiamos en el Tanaj, de todos los profetas, de la Torá como base, de las palabras de Yeshua, pues ¿qué más podemos decir? Eso es tapar el sol con un dedo, imposible, ¿no? Por eso es que ahí sí no hay peor ciego que el que no quiere ver. A veces la ceguera nosotros mismos la ponemos por orgullo, ¿sí? Por arrogancia, por no querer admitir que estuvimos equivocados. Sí, 30, 40, 50, los años que fueran, toda la vida. Pero no es mejor, así sea en tus últimos días de vida o ya muy adulto, darte cuenta que ahora sí conoces la verdad y puedes ser libre verdaderamente y no vivir en una mentira y morir en una mentira por obstinación, por necedad, por terquedad? Pues es absurdo. Pero bueno,
cada quien hace de su vida como quiera, ¿no? Pero hay oportunidad de ser libres, ¿no? Yeshua dijo, permanezcan en mis palabras y serán verdaderamente discípulos míos. Todo eso que estudiamos, de que guardar la ley de Moisés, de que eso no está abolido, de que eso es permanecer en las palabras que dijo Yeshua. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Qué es lo peor que puede pasar al conocer la verdad? Lo peor que puede pasar es que seas libre de la mentira y el engaño por el cual estuviste atado 1, 2, 3 o toda tu vida. Todos los años de tu vida. No importa. Arrogancia a un lado, altivez a un lado. La palabra del Señor viene para darnos libertad. Así que, hermanos, espero que todo esto nos abra los ojos, el entendimiento, y bueno, que sea el Señor en su misericordia ayudándonos para seguir creciendo en el entendimiento. Nos resta mucho camino por delante de aprender, de estudiar. Hasta ahora estamos empezando el Brit Hadashah, pero bueno, esperamos que esto sea un viaje fascinante en las escrituras y un entendimiento completo de todas ellas, ¿no? En lo más que podamos, ¿no? Y llegar a descubrir los misterios y las inescrutables riquezas de nuestro Señor que tiene aquí en la escritura, puestas ahí al alcance de todos, pero solamente hay que tener, como dijo Pedro, disposición, arrepentimiento, querer hacer lo que es debido. Muchas bendiciones a todos y mil gracias por conectarse y compartir con nosotros en esta noche. No olviden dejar sus comentarios, suscribirse, compartir y bueno, dejar un like ahí también nos ayuda para poder hacer que este canal crezca mucho más y llegar a muchas más personas. Recuerden las palabras de nuestro Mesías Yeshua, que dijo: si permanecen en mis palabras serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Laila Tov a todos, que el Eterno les bendiga. Shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues
Así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu